Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien, así como sus familias. Sean bienvenidos al espacio curricular de filosofía, grado 10º. El tema que vamos a abordar es el positivismo y el neopositivismo. Mi nombre es Elnor Briceño, profesor de Ciencias Sociales. Bien, para entrar en el tema, vamos a ver los conocimientos previos. ¿Quién es Augusto Comte? ¿Qué es el positivismo? Algunas características. ¿Qué es el neopositivismo? Igualmente, algunas características. Continuando con el tema del positivismo, como una introducción, tenemos que el contexto de la filosofía positiva. En la primera mitad del siglo XIX, surge en Francia el llamado proyecto de la filosofía positiva, o de la escuela filosófica de la mano de la obra de Augusto Comte. Comte tuvo la idea de ofrecer un curso de filosofía positiva con el fin de interpretar las transformaciones de la sociedad considerando los avances de la filosofía natural convertidas en ciencias y su utilización en las prácticas industriales en los principios del siglo XIX, es decir, buscaba soluciones debido a los conflictos de esa época con ¿verdad? Conte le tocó vivir, ¿verdad? Turbulencias políticas y sociales, así como varias revoluciones, como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Vamos a ver lo que es el positivismo. El concepto de positivismo se conoce con el nombre de positivismo a una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental, es decir, en la experiencia. Desde la perspectiva de los positivistas, la única clase de conocimiento que resulta válida es el de carácter científico, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del método científico, es decir, que ellos se basaban solamente en lo científico y para ellos, para cualquier teoría o investigación, el método más práctico era el método científico. Ellos decían y afirmaban que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Comte, ¿verdad? Él descubrió tres leyes fundamentales que le llamó estadios o etapas del positivismo. Eh, comprende, hizo un esfuerzo por comprender la sociedad en el mundo para que pasaran por estos tres estadios o etapas. Es decir, eh, que estas leyes, ¿verdad? Consiste en que la forma del el conocimiento humano son esfuerzos de la sociedad para comprender el mundo. Y en estas etapas, como las podemos ver, tenemos la etapa teológica o ficticio, que nos dice que el mundo se interpreta a través de la religión, de manera verdad que las personas consideraban que la única expresión era la voluntad de Dios y ponían como ejemplo, es decir, como un terremoto o un fenómeno natural, verdad que Dios era el único que podía expresarse de esa forma. También tenemos la etapa metafísica o abstracta, ¿verdad? Durante este periodo, las personas pasaron a entender la sociedad como un fenómeno natural en lugar de sobrenatural, es decir, dejaron lo que era la religión y pasaron a los fenómenos naturales, es decir, ven la realidad como lo es la metafísica, que habla de métodos de componentes de los fenómenos, ¿verdad? Como
cómo estaban compuestos. Entonces, esta etapa, ¿verdad?, se consideró como una etapa de transición para pasar a la siguiente. Y aquí vemos la etapa científica o la etapa o estadio positivo, que es el punto en que se dirige la sociedad gobernada por la inteligencia humana. Se caracteriza por el uso de la filosofía positiva como método. Es decir, aquí ya se aplica lo que es el método científico y con la inteligencia humana, que era la que debía gobernar por medio de la razón. Con esta parte del positivo, con esta última etapa, ¿verdad? Se da, ¿verdad?, se hace a recordar, ¿verdad?, o comprobar de los científicos antes de Autoconte, como decir Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, entre otros, ¿verdad?, como también Isaac Newton con la gran ley de la gravedad, y con Nicolás Copérnico con el estudio del planeta, ¿verdad?, que él decía que el centro de la Tierra es el Sol. Y aquí podemos ver ya más concretamente lo que son los estadios de la etapa del positivismo. Vemos lo teológico, que es la fuerza sobrenatural, el estilo religioso, lo que no podemos ver, y lo metafísico, ¿verdad?, que está basado en la experiencia, en la observación, es decir, lo que se puede ver en la realidad. Y tenemos el positivo y lo positivo, que esto se explica y se controla a través de la naturaleza por medio de la observación y la experiencia. Tenemos lo que es el método científico, que es el último etapa, ¿verdad?, que debía hacerse, aplicar el método científico. Y vemos aquí algunas 5 etapas del método científico, que se basan en la observación. Podemos ver que la observación es lo que podemos ver y comprender así a plena vista, ¿verdad? No ocupamos nada, sino que lo único es observar lo que queremos comprender. También tenemos las hipótesis, que pueden ser las conjeturas o pueden ser suposiciones, ¿verdad?, para poder comprender lo observado. Estas hipótesis, ¿verdad?, se pueden explicar de lo que hemos observado, ¿verdad? Llaman también fórmulas, ¿verdad? Son hipótesis, ¿verdad?, que se formulan con la idea de explicar, de una explicación. Tenemos la experimentación, que se lleva a cabo en diferentes experimentos para comprobar si la hipótesis es refutable, o puede ser que se pueda llevar a cabo una investigación. También tenemos lo que es la teoría, que ya cuando se comprueban las hipótesis de la experimentación, pues surge lo que es la teoría, que puede ser una teoría comprobada que se podría convertir en una ley. Vamos a ver lo que son las características del positivismo. Y tenemos varias aquí. Tenemos 3. Habían más, pero estas consideramos como las más importantes y posiblemente las que se podían comprender a simple vista. ¿Verdad? Por ejemplo, atención a los hechos. Cualquier hecho puede ser un hecho natural, un fenómeno también puede ser, o un fenómeno social. Entendemos como fenómenos sociales la inmigración, y también podemos tener como los fenómenos meteorológicos, ¿verdad?, como la lluvia, el terremoto. Bueno, por eso se entiende todo aquello y solamente aquello que se pueda ser observado, y lo que se puede ver, ¿verdad?
También tenemos lo que es la reducción de la filosofía a la ciencia. La filosofía, según Comte, debía ser elaborada sobre bases científicas. Ahí adquiere el rango de una ciencia suprema. Es decir, la filosofía debe ser una ciencia suprema, basada en investigaciones científicas. La idea de progreso, esta idea prácticamente llenaría todo el siglo XIX. Se hablaba de progreso en dos sentidos, como una realidad que siempre está en marcha o bien como un mejoramiento sucesivo de la realidad. Es decir, que eran ideas eh, progresistas, ¿verdad? Ya en el siglo XIX se hablaba de eso, de ver la realidad en marcha. Ahora vamos a ver lo que es el neopositivismo. Esta corriente que llegó a ser un momento en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, es decir, la Primera Guerra Mundial de 1914 y la otra guerra, ¿verdad?, de 1939 a 1945, debió su desarrollo principalmente al impulso que recibió de un grupo de filósofos y científicos denominado Círculo de Viena. Viena es la capital de Austria. Sus precursores, ¿verdad?, como vemos, es Rudolf Carnap y Moritz Schliff. A este último se le adjudica como el precursor del neopositivismo. Tenemos algunas características del neopositivismo. Oposición a toda concepción filosófica especulativa, es decir, que todo esto debía llevarse a una investigación bien comprobada, que no había dudas sobre una concepción filosófica. La unificación de las ciencias sociales y sus métodos, rechazando cualquier corriente que pretende dividirla, es decir, que debían unificarse las ciencias con su propio método. Se propone una filosofía científica con un lenguaje científico. Todo iba relacionado. Lo científico con el lenguaje científico. Una filosofía con bases científicas y un lenguaje científico. Exigencia de una nueva lógica con antecedentes en la lógica matemática. Esto, ¿verdad? Es decir, que ellos toda investigación, ¿verdad?, era por medio de la matemática y de la lógica. Todas sus investigaciones. También decían que la afirmación del carácter empirista de la nueva doctrina. Afirmaban que el empirista, ¿verdad?, era la nueva doctrina. Los neopositivismos lógicos distinguen dos tipos de proposiciones. Estas, como podemos ver, son las lógicas y las matemáticas. Se caracterizan por no ofrecer información alguna acerca de lo que ocurre en el universo. Es decir, no ofrecían ningún tipo de información, mientras que las proposiciones empíricas son las ciencias no formales, como la física o la química. Se distinguen por estas porque ofrecen información de lo que ocurre en el mundo. Es lo contrario de las proposiciones formales. Bien, concluyendo, tenemos esta evaluación. Y aquí se les da las instrucciones de los tipos de colores donde va a responder cada pregunta. El amarillo, que es el positivismo, el rojo, que es la carta del positivismo, el verde, que son que es el neopositivismo, y el azul, las características de los neopositivistas.